El Gobierno ha despejado hoy en el Congreso las últimas trabas en forma de enmienda para poder iniciar la tramitación parlamentaria de la llamada tasa Google, un impuesto a las tecnológicas que a buen seguro nos traerá serios problemas en nuestro comercio exterior. Pero esto no es nada comparado con la gran subida de impuestos que el Gobierno está preparando para todos nosotros. En estos momentos en que la economía española está por los suelos, en que los empresarios, los comerciantes, los autónomos, los pequeños emprendedores, todos, absolutamente todos, están en su peor momento, nuestro Gobierno, en vez de aprobar medidas de ayuda directa que fomenten la contratación y la creación de riqueza, va a hacernos justamente lo contrario, freírnos a impuestos, la mayor subida de impuestos de la historia. Y mientras tanto, siempre sabemos que los que acabamos pagando somos los de siempre, los ciudadanos, mientras observamos a un gobierno que por su parte no hace el más mínimo esfuerzo. Es el gobierno más grande de la democracia, el más caro, el más costoso y para colmo, el presidente sigue creando puestos ad hoc para colocar a sus enchufados. El último que hemos conocido, su amigo del alma, con el que jugaba a baloncesto desde la infancia, Iñaki Carnicero, para el que ha creado un puesto específico solamente para él, con un sueldo de 90.000 euros. La verdad es que parece preocupante que en estos momentos nuestro gobierno siga a lo suyo sin ocuparse de tratar de buscar algo de bienestar para todos nosotros. ¿Realmente es el gobierno que necesita España en estos momentos? De este asunto nos ocupamos en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar como siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, estamos también en Facebook y en Twitter y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Jorge Gómez. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, bien. Gracias por estar con nosotros un día más. Y también con nosotros don Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier, y buenas noches a todos. Gracias también por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, quiero contarles algo. España está siendo arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Puedes hacerlo en la página web patreon.com/distritotv o llamando al teléfono 913-719-167. El gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está preparando un proyecto integral para subir notablemente los impuestos de manera generalizada. Pretenden que seamos nosotros los ciudadanos quienes paguemos su falta de previsión y su mala gestión en la crisis del coronavirus. Sin haber ofrecido ayudas de utilidad a ningún sector, todos, tanto empresarios como autónomos, comerciantes o pequeños emprendedores, se encuentran en situación precaria por las pérdidas y deudas acumuladas en esta crisis. Y ahora, en el momento más difícil, el Gobierno nos va a dar la puntilla con el mayor aumento de impuestos de la historia. Según avanza Manuel Llamas en Libre Mercado, el Ejecutivo pretende recaudar 80.000 millones de euros adicionales cada año y para ello convertirá el impuesto de patrimonio que ahora gestionan las comunidades autónomas en la tasa a la riqueza y grandes fortunas. Suspenderá las bonificaciones autonómicas a sucesiones y donaciones. Gravará los depósitos bancarios con un impuesto al ahorro. Subirá las cotizaciones sociales que deben pagar las empresas. Elevará
tributará las rentas de capital y subirá todos los tipos del IRPF. Eliminará las deducciones de los planes de pensiones. Las sociedades patrimoniales tributarán por IRPF y patrimonio. Subirá el impuesto de sociedades y el IBI. Creará un impuesto al juego y la tasa Tobin a las transacciones financieras. Crearán impuestos verdes a las emisiones de CO2, a los envases de plástico o a los hidrocarburos y nos subirá la gasolina y el diésel. Y reforzará el cuerpo de inspectores fiscales para asegurarse de que nadie escape de sus obligaciones tributarias. El panorama fiscal que se nos presenta es realmente negro. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, él es economista jefe de Tresis. Don Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, preocupados. Parece que nos enfrentamos a una inminente subida de impuestos generalizada. Absolutamente. Volvemos a lo de siempre. El gobierno, utilizando el subterfugio de que va a subir el impuesto de los ricos, lo que está haciendo es, como siempre, subir los impuestos a todos. Era ya evidente que ante un enorme aumento del déficit, no solamente del año 2020, que superará los 120.000 millones, sino también en el año 2021, en el que estimamos que el déficit será como mínimo de otros 65.000 millones, el gobierno lo que va a hacer va a ser subir los impuestos, como siempre hace, a la clase media. Lo que estábamos comentando hace unos segundos es una subida a lo que llaman impuestos especiales, es decir, los que pagamos todos, impuestos verdes que ya existen, muy importante recordarle a la gente. España ya recauda más de 20.000 millones al año en impuestos verdes que se van a aumentar. Los impuestos verdes a la gasolina, al diésel, a las emisiones, etcétera, etcétera, los pagamos todos, por supuesto. Impuestos al ahorro, impuestos a los depósitos bancarios, que se está diciendo, para los depósitos de cualquiera de los ciudadanos, subida del IRPF en todos los tramos, subida probablemente del IVA y todo ello, si hacemos un cálculo, el 95% de esa subida de impuestos recae sobre la clase media. Y con esto el gobierno pretende aumentar la recaudación en unos 80.000 millones al año. ¿Lo va a conseguir? Pues claramente no. Si nosotros analizamos la recaudación por impuestos en el pico máximo, pues el gobierno, el Estado recauda aproximadamente unos 214.000 millones de euros. Pensar que se van a recaudar 80.000 millones adicionales, y esto estábamos hablando de, además, en un momento en el que la economía está en crisis, en el que los beneficios empresariales están a niveles absolutamente destrozados, pues las empresas en pérdidas, la recaudación por impuesto de sociedades está a niveles de 1996. Lo único que hace es hacer mucho más difícil nuestra salida de la crisis. En Alemania, en Francia, en todos los países de la eurozona han advertido que no podemos salir de la crisis vía subidas de impuestos porque se hace mucho más difícil la recuperación, la atracción de capital, la atracción de inversión productiva y la creación de empleo. Con el agujero que ha anunciado el gobierno, que va a ser muy superior, no sé en qué clase de estimación pueden llegar a esos 80.000 millones de euros, pero ya estamos acostumbrados a que hagan estimaciones completamente ficticias. El gobierno ya fue advertido por hacer estimaciones en las que en sus propias previsiones de nuevas figuras impositivas no llegaban ni siquiera a 5.000 millones y también en esas iban fundamentalmente a la clase media. También sabemos que lo que ha dicho Podemos, que va a introducir del impuesto, entre comillas, a los ricos y grandes patrimonios, no es a los ricos y grandes patrimonios, sino que además
le va a afectar a la inmensa mayoría de las familias que tengan alguna propiedad adicional a lo que es una vivienda habitual. Pero lo que sabemos también es que sus estimaciones eran completamente imposibles. En el pico del máximo de recaudación de ese impuesto, en España no se llegó a recaudar más de 2.700 millones y se creen que en la Comisión Europea se van a creer que van a recaudar más de 11.000. Don Daniel, ¿y existe alguna alternativa a esta subida de impuestos o es realmente inevitable? Claro que existe una alternativa como no puede ser otra, que es la de reducir la enorme industria de duplicidades administrativas y de exceso de gasto que tiene la administración. Este es el gobierno más caro de nuestra historia. Tenemos un gobierno que tiene más ministerios y además más número de altos cargos y de altos cargos nombrados a dedo. Pero no solamente es una cuestión del gobierno central, es que se trata de gestionar y de administrar, y lo que el gobierno tendría que estar haciendo ahora mismo es poner medidas para que se pusieran a reducir las duplicidades que la propia AIREF, la Autoridad Independiente de Revisión Fiscal, lo que hace la AIREF es mostrar que tenemos uno de los menores niveles de eficiencia en el gasto público y que hay hasta 10.000 millones anuales que ni siquiera se sabe a dónde van y que se podrían reducir al menos 30.000 millones en duplicidades, gastos innecesarios, subvenciones que en este momento claramente no tienen por qué llevarse a cabo, etcétera. ¿Qué podemos esperar del Fondo de Recuperación Europeo? Podemos esperar poco, la verdad, y se está introduciendo la idea de que el Fondo de Recuperación Europeo, primero, es una cantidad gigante de dinero que le va a llegar gratis al gobierno a cambio de nada. Fíjense la contradicción: si vamos a recibir centenares de miles de millones gratuitamente y sin condiciones por parte de la Unión Europea, ¿por qué van a tener que subir todos los impuestos a los ciudadanos, a las empresas, a los autónomos? No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Porque es falso. Segundo, esas cantidades que nos muestran en el Fondo de Recuperación Europea no solamente son para el sector público, también son para el sector privado. Y además tienen unas condicionalidades muy claras. Esas condicionalidades van a tenerse que revisar proyecto por proyecto que se presente por parte de la Comisión Europea. Una parte son ayudas y otra parte son préstamos, pero ni son todos para el sector público, ni es gratis, ni es sin condiciones, ni muchísimo menos solamente para el sector público, que también va para el privado. De hecho, la mayoría debería ser para el sector privado en dificultades, sea agricultura, automóvil, turismo, etcétera, etcétera. El Gobierno ha aprobado ya el ingreso mínimo vital, argumentando que es absolutamente imprescindible en estos momentos, pero en su libro Libertad o Igualdad encontramos una alternativa: el capitalismo social. ¿Es esa la solución a los retos del nuevo milenio? Claramente, si hay algo que sabe cualquier ciudadano español cuando analiza la economía, es que este tipo de medidas ni reducen la pobreza ni mejoran la situación general de las personas. Hemos visto el fracaso del Plan de Empleo Rural en Andalucía, por ejemplo, el PER. Hemos conocido que la renta mínima de inserción, que ya existía en todas las comunidades autónomas, no es una panacea, y el ingreso mínimo vital se lanza desde un punto de vista totalmente demagógico, porque si de verdad les preocupase lo que la pobreza o fortalecer los mecanismos que ya existen, lo único que tenían que hacer era dar una dotación adicional a la renta mínima de inserción que ya tienen las comunidades autónomas. Este ingreso mínimo vital, por lo tanto, se presenta como claramente una medida demagógica que en cualquier caso van a pagar con un enorme aumento del endeudamiento y además con una enorme subida de impuestos a precisamente los sectores, familias y contribuyentes que
son los que están tirando de la economía ahora en la recuperación. Un último detalle, señor Lacalle. El totalitarismo siempre aprovecha una crisis, una hambruna, una guerra o una pandemia para imponer su modelo de sociedad. ¿Lo está haciendo ahora la izquierda española en España? Claramente, ¿no? Nos van a contar que todo esto es necesario por circunstancias excepcionales, cuando la administración tiene un gasto de bonanza. La administración no ha hecho ningún tipo de priorización, ni de gestión, ni de administración para priorizar los gastos más importantes. Entonces, lo que se nos exige es economía de guerra a todos y administración de bonanza a ellos. Y luego toda una arquitectura de gasto clientelar que además después, cuando nos encontremos que ni se recauda lo que han dicho que van a recaudar, ni se reduce el déficit que se va a disparar en cualquier caso muy por encima de las estimaciones del gobierno, cuando se encuentren esas dos cosas de nuevo, volverán a mantener toda esa batería de impuestos y encima le echarán la culpa a quien tenga que reconducir las cuentas de los recortes que vienen de los excesos y de los errores que están cometiendo ahora. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Don Fernando, caída de impuestos, vamos, una subida que se nos va a caer, vamos, inminentemente. Lo que pasa es que hay una cosa que a mí no me cuadra, y aparte porque es lógica. Desde los más de 40 años que tiene nuestra democracia, los gobiernos que ha padecido España socialistas, hemos visto siempre una jugada muy parecida. Es decir, no tiene sentido que sabiendo, digo sociológicamente, sabiendo lo que les viene y la consecuencia que tiene la subida de impuestos para la clase media, como bien nos ha explicado don Daniel Lacalle, sobre que realmente quien repercute los impuestos es también para la clase media, que sigan los votantes del Partido Socialista, ahora comunista también, es decir, sigan apoyando y sigan de alguna forma favoreciendo que este tipo de situaciones se dé. Sí, son ellos mismos los propios perjudicados. Ya lo avisó el Partido Socialista cuando empezó a gobernar en esta última legislatura, el señor Sánchez, y avisó que, lógicamente, que si tenían que reducir el déficit y aumentar el gasto, porque iban a crear más ministerios, lógicamente de algún lado lo tenían que sacar. Lo estamos viendo, es normal. Nosotros. El gobierno es el gobierno más caro, pero ¿qué sentido tiene crear, por ejemplo, varios ministerios que posiblemente se podían reducir a solo uno, como por ejemplo el Ministerio de Universidades con el Ministerio de Educación? Pero señores, ¿por qué no reducen? Bueno, o por qué no Ya simplifican? existía el de Ciencia y Universidades en uno solo, pero tuvieron que separarlo para colocar a más gente, como había que colocar a gente de Podemos y a gente del PSOE, claro, pues uno para ti y el otro para ti, claro, uno para Castells el de Educación, el de Universidades, ¿no? Claro. Para Duque el de Ciencia, separarlo. Pero entonces, ¿por qué hablan esta gente del gobierno social comunista que siempre se ha quejado y siempre se ha dicho que sí, las puertas giratorias de los gobiernos populares anteriores y demás? Pero si es que sus puertas giratorias es la creación de empleo público y de gasto público a base de crear ministerios, a base de aumentar la cifra, que ya de por sí ya era muy elevada, pues ahora todavía más. Y hay otras cosas que tampoco entiendo, es que se duplican también los gastos en las comunidades autónomas. Es decir, ¿de qué sirven las diputaciones? ¿Alguien me lo puede explicar? Existiendo los municipios, las mancomunidades, en algunos casos las diputaciones y las comunidades autónomas, pues de poco realmente. Será a lo mejor más interesante hacernos políticos, ¿no?, para poder intentar, en fin. Don Jorge, ¿los totalitarismos aprovechan las pandemias, las crisis, las hambrunas para instalarse? Pues sí, está claro que todas las crisis ponen a las sociedades en una situación de debilidad máxima en la que es fácil implementar medidas que en otras situaciones no se podría. Yo, escuchando al experto, al economista, y citando a nuestro gran filósofo, el señor Monedero, y atendiendo a que creo que no soy gilipollas, ni hemofílico, ni pijo, el otro día pensaba, todas estas medidas, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque hay que hacer una cuenta justa, es decir... Pues ya lo ha visto, ¿de dónde sale? ¿De su bolsillo? Sí, claro, y del nuestro? Esto me lo veía venir, ya me contestaba yo mismo, ¿no? Hay que atender a que vivimos en un estado en el que creo que las últimas cifras de déficit público eran del 112%. Para los que nos ven, ¿esto qué significa?
que de cada 100 euros que ingresamos debemos 112. Correcto. Esto en una economía doméstica sería inviable, estaríamos viviendo en la calle. Correcto. ¿Cómo se puede mantener esto? Pues elevando otra vez los impuestos, ¿no? A mí me parecen medidas, decía Fernando, la creación de nuevos ministerios. No, el desdoblamiento de ministerios, es decir, esto es una clara medida para colocar a gente de dos partidos, y para eso hay que crear 21, 22 ministerios. Me parece un disparate todo esto, amén de otras cuestiones que cuando pase la pandemia creo que serán fruto de innumerables querellas de todo tipo. De todas formas es clásico de un gobierno comunista el tratar de asfixiar todo lo que se pueda lo que es creación de la nueva línea de negocio o de nueva industria. Es decir, lo que ellos tratan es, lógicamente, de esquilmar intentar de sacar todo lo que puedan del empresario, de la empresa, de la gran empresa o de la... Sí, de la iniciativa privada. Exacto. Para que todo sea estatal, controlar los medios de producción y poder establecer salarios de miseria que les permita tener controlada a la población. Está claro, es decir, no deja de ser una argucia comunista de tal forma que tengas tú controlada la población a través de una cartilla de racionamiento, a través de una pequeña... Pero bueno, volvemos a lo mismo, a raíz de lo de la aprobación del salario mínimo vital, es que lo que no se puede entender, pero si es que me dirijo a sus votantes, o sea, es que, porque son gente que me imagino que también tendrá uso de razón, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a poder pagar una cosa que no tienes ingresos para poderla afrontar? Es decir, es que es inviable. Es decir, o sea, ya no se pueden crear más ministerios porque ya están creados todos. El de la igualdad, el de las universidades, el del no sé qué verde, los verdes, tal. Es que, a ver, es que, te vuelvo a repetir, es que es el impuesto de los rojos, macho. No, es que el impuesto de las cifras y los números rojos continúa. Yo, Fernando, sin entrar en ideología, yo alentaría a que cualquiera hiciese una reflexión, porque los hechos son incuestionables, son hechos. Tú puedes hacer la valoración que quieras, pero los hechos están ahí y son hechos. Que me diga alguien dónde un sistema comunista, en qué país ha funcionado. En ninguno. Entonces, hasta el momento en la historia, ninguno. Y han generado en todos los países, en la URSS, dictadura totalitarista, claro. En Cuba, pobreza y dictadura, en Venezuela, pobreza y dictadura. Entonces, yo cuando alguien quiere seguir esos pasos, no sé a dónde quiere llegar, es decir, si ya está probado. Es muy simple, quien quiere seguir esos pasos es porque está en la cúpula del poder de esa estructura, no debajo. Si estuviera debajo jamás querría que se siguieran esos pasos, puesto que se vería aplacado por el rodillo de ese sistema. En cambio, estando en el aparato arriba, es el que controla al pueblo y, bueno, ¿cuántos líderes comunistas ha visto usted que vivan mal? No, yo animo a cualquiera que entre en Internet y busque fotografías del desfile de las Fuerzas Armadas en la Plaza Roja de Moscú y vea cómo estaban vestidos los señores del Politburó y cómo estaban vestidos los del pueblo, con un frío terrible. Váyase a Corea del Norte y vea qué rollizo y hermoso está Kim Jong-un y qué delgaditos están los demás en el pueblo. Váyase a Venezuela y vea lo bien que vive Nicolás Maduro y lo mal que lo está pasando la población venezolana. Y de Cuba ni hablamos porque ya es el gran paradigma. El pueblo vive en la miseria mientras que los Castro y la oligarquía viven muy bien. A mí, desde el punto de vista de la inteligencia, Javier, lo que me preocupa tremendamente es la imagen exterior que tenemos. Porque eso va a tener una clara repercusión en nuestra economía. Pues tranquilo que todavía puede empeorar, sobre todo ahora con impuestos como el de la tasa Google. No se preocupe que en Estados Unidos igual nos ponen aranceles a nuestros bienes, igual Donald Trump ya ha encargado de informes sobre España para ver de qué manera puede perjudicar a las compañías americanas este tipo impositivo. O sea que al tiempo podemos empeorar. Además, yo creo que el público en general debe tener en cuenta una cosa que no se tiene en cuenta habitualmente, y es que las grandes compañías tienen unas exenciones de impuestos que no tenemos los demás. Es verdad, pero no olvidemos que las pequeñas y medianas empresas, la red de pequeñas y medianas empresas, se generan porque hay grandes empresas creando unos mercados inmensos en los que ellos están de distribuidores, subdistribuidores, es decir, esto es un sistema económico que funciona. Si nosotros vamos otra vez a aplicar impuestos a la clase media y a que no... Solamente una pandemia genera un sentimiento
de miedo, que ya lo tenemos, y eso ya retrae el consumo. ¿Por qué? Está claro, porque si yo he visto esta crisis y ahora me iba a comprar un coche, voy a decir, lo guardo. No me lo compro, pero lo guardo. El gobierno que está entonces dice, muy bien, pues un impuesto al ahorro. ¿Se claro, lo paga usted? Pues le cargaré los depósitos bancarios. Pero además, Javier, si además de mi miedo me metes otro más, que es que me vas a gravar con más impuestos, menos gastaré. Y está claro que si no hay consumo, la economía se hunde. Pero hay una cosa que yo no entiendo, y aparte, sociológicamente, yo no puedo entender a la población, digo a las personas, a los ciudadanos españoles, que están viviendo en esta situación de crisis todavía más aguda y que no lo tengan claro a la hora. Está clarísimo que nos podemos fiar... Eso es debido a la propaganda. Ya, nos debemos fiar de Tezanos y tal, lo que sabemos que tal, pero bueno, en fin, que eso vale para lo que vale y para para quienes vale. Y yo entiendo que a mucha gente, a muchas bocas favorecidas, como por ejemplo a los ocupas y tal, que se encargan tal, pues lógicamente que les beneficien a la hora de facilitarles, pues de alguna forma la excusa de el haber ocupado una propiedad que no es suya para tener un domicilio y poder así asignarle una, pues entiendo que sean votantes de esta gente, ¿no? Pero el resto de las personas, que da igual, que puedas tener la ideología que tengas, o sea, sociológicamente no tiene ningún sentido que tú favorezcas o que tú puedas estar de acuerdo, conforme con algo que te va a perjudicar. O sea, es de tontos, es decir, ya pégame y dame más. Entonces, pero mire usted, si es que ya es cuestión, digo, vale, usted no favorezca o no ayude a la iniciativa privada a poder crear nuevos horizontes y nuevas empresas, pero no sacrifique y no destruya lo que hay ya. O sea, que eso que es generador, como bien ha apuntado antes Jorge, de las grandes empresas, que bueno, que yo no tengo, o sea, yo no estoy en contra de que las grandes firmas también tengan que, lógicamente, pagar los impuestos que deben. Y escucha, y estoy seguro que lo hacen. Hombre, tratarán como cualquier otra empresa pagar lo menos posible, como los propios ministros de Podemos y como los propios ministros socialistas y como sus propios, todo el mundo intentará, dentro de la medida que fiscalmente pueda evadir, digo, no evadir, pero ahorrar, no es decir, vamos a decir a tal, que a muchos hacen esto de tal, porque se ha descubierto que algunos han estado en paraísos y han tenido dinerito por ahí, y también son comunistas, es decir, como Castro y como Maduro y como otros muchos dirigentes comunistas, que se sabe perfectamente dónde tienen y dónde estudian sus hijos, y dónde estudian sus hijos. Y hay una cosa clara, don Jorge, lo que usted no me puede, digo no usted, pero vamos, lo que no me puede vender la opinión pública, y menos el gobierno que tenemos, el mal gobierno socialcomunista que tenemos ahora mismo, es que de alguna forma tenemos, como hemos aumentado el gasto público, que son realmente las puertas giratorias suyas, son la creación de puestos públicos y de cargos públicos que se duplican y se triplican, y que todo esto sale de la misma parte. Sale de la misma parte del pueblo, que es el pueblo que confía en ellos también, Jorge. O sea, claro. Es lo que no entiendo, que es la parte que ellos les votan, es decir, o sea, pues mire usted, pues si usted tenía 5.000 ahorrados, pues sabe usted que va a tener que pagar y va a tener que fiscalmente tenerlos ahorrados, le va a salir más caro. Mira, Fernando, fíjate, que ya no es ideología. Yo he recopilado hoy declaraciones de Varoufakis. ¿Se acuerdan ustedes del gran Varoufakis, tan admirado? El tan admirado. Hoy, en sus declaraciones decía, Varoufakis ha recordado con añoranza el movimiento del 15M, entre comillas. Aquellos maravillosos indignados les creyeron y han quedado entre la espada y la pared por querer llegar al poder. Eso lo reconoce el propio Varoufakis. Esto lo dice Varoufakis. Pero si fue uno de los que les engañó a los indignados. Claro, y dice, la austeridad que nos está a punto de llegar a España, Italia, Grecia o Francia, creará una recesión aún más grande y pobreza. Y eso lo dice. No lo digo yo, porque si no me tacharían de algo que no soy. Lo dice Varoufakis, el responsable de las finanzas que llevó a Grecia al rescate europeo. A la ruina. A la ruina más absoluta. Que la gente en Grecia, el pensionista, el jubilado allí en Grecia, vio reducido hasta el 50% su... ¿Tú te imaginas que nuestros jubilados, con la pensión que tienen, se la reduzcan a la mitad? ¿Por qué no reducimos a la mitad el gobierno? ¿Por qué no reducimos a la mitad los gastos de la administración? ¿Por qué no reducimos a la mitad o a cero estas duplicidades que se producen y que tú mencionabas? ¿Por qué le tenemos que reducir a la mitad la pensión a un jubilado?
que es la parte más débil de la cadena. He de significar, Javier, que lo del tema de la reducción del gasto en el tema político, el otro día, sin ir más lejos, no es la primera vez que lo dicen, pero en Vox lo defienden. Defienden reducir el gasto a través también del gasto de la política, de los políticos. Hay que reducir el tamaño del gobierno, hay que reducir el tamaño de la estructura del Estado, hay que evitar las duplicidades con las comunidades autónomas y otras administraciones, como has mencionado. ¿Qué pasa con las diputaciones? Hay que replanteárselas. Hay que decidir si el Senado es una Cámara de Representación Territorial o de segunda lectura o no es nada, porque hoy por hoy con el Congreso vale para legislar. Hay que plantearse todas las empresas públicas que existen, todos los cargos de libre designación, todas las personas que cobran del presupuesto público. Yo soy partidario de que aumentemos los funcionarios si estos son policías, bomberos, militares, maestros o médicos, pero administrativos hacen falta más. Nos comparamos con otras administraciones de otros países con muchísimos más habitantes y con un peso de la estructura administrativa mucho menor. Por ejemplo, Alemania. De todas formas, o Estados Unidos. De todas formas, yo creo, Javier, que en nuestra administración el verdadero drama no está en los puestos de funcionarios, que a pesar de las críticas que ejerce la población, la crítica fácil, yo tengo un conocimiento bastante profundo de ellos, trabajan como condenados, con perdón de la expresión. El verdadero drama está en los puestos políticos. Vale, pues ese es el verdadero. Ahí hay que meter el drama. Yo me imagino que hay muchas cosas que recortar. Empecemos por esa grasa sobrante. ¿Por qué hay que empezar siempre por tocarle la pensión al pobre hombre jubilado, que lleva toda su vida trabajando? El pobre hombre tiene lo que tiene, malvive con esas pensiones que ya son muy bajas. Ahora se las vamos a dejar a la mitad. Bueno, ¿y por qué no dejamos a la mitad el sueldo del vicepresidente del gobierno? Y además, Javier, hay un tema que a mí me indigna profundamente. Mientras hablamos de estas cosas, que podrían ser cortinas de humo, desde el punto de vista de la inteligencia, cuando yo no quiero que se hable de algo, pues pongo el polo de atención en otra cosa y se habla de esto. Con este gobierno las cortinas de humo son cortinas de cortinas. Llega un momento en que ya no se sabe qué cortina tapa cuál. Es un humo constante, pero digo, mientras nosotros estamos hablando de esto, nos olvidamos que este drama sanitario, esta pandemia y una mala gestión, se ha llevado por delante más de 40.000 compatriotas nuestros. Así es. Pero además se ha llevado una ingente cantidad de nuestros ancianos, de nuestros octogenarios, que son los que pelearon por este país, los que pasaron hambre, los que levantaron este país, y han muerto como perros en una residencia. Eso es lamentable. Yo no dejaré de decirlo en todos los sitios que vaya. Eso no se puede quedar, esto no se puede quedar así. Lo merecemos por respeto a ellos. Yo, desde luego, si pudiera, me encantaría, no esperamos, hacer la liposucción en los cargos públicos y en los salarios. Me encantaría. Pero ¿qué tiene que pasar, Fernando? ¿Qué tiene que pasar para que alguien se plantee seriamente que esto no puede ser? Más grave ya imposible, una pandemia mundial que ha esquilmado a nuestros mayores, que ha afectado al total de la población, que ha paralizado nuestra economía, que nos deja por lo menos 40.000 muertos, probablemente muchísimos más, enfermos que lo han pasado muy mal, gente que ha sufrido mucho, economía paralizada y muchos arruinados y mucha gente al paro. Y seguimos nombrando gente a dedo en el gobierno y metiendo más gastos de gobierno. ¿Pero qué hay que hacer? ¿A dónde hay que llegar para cortar ese gasto superfluo? Habría que... Los gobernantes son servidores de los ciudadanos. Les elegimos para que se encarguen de administrar cosas porque estamos nosotros muy ocupados con lo nuestro. Si no funcionan, tenemos que despedirles y contratar a otros. Pero si es que está claro, dentro de las bases de cualquier Estado de Derecho y cualquier democracia, la administración pública debe existir. Sí, vamos a ver, si es que es necesaria para poder, como administrados que somos ciudadanos, tener lógicamente una administración acorde con las necesidades que nosotros tenemos. Y no, precisamente España no es un país pequeño, o sea, no es un país de los más grandes, o sea, es de los más grandes en la Unión Europea, pero a nivel mundial no es que sea una cosa, pero tener una administración justa más o menos al volumen que nosotros tenemos. Es inconcebible que no pueda ser de otra forma. Pues lógicamente, si tú tienes un gobierno comunista en el que ha aprovechado la coyuntura especial de la situación crítica que tenemos como consecuencia de la pandemia, pues a ver, ha inoculado en la economía sus bases para destrucción de la iniciativa privada, entre otras cosas, y otro tipo de medidas, de aumentar el gasto público, claro, porque ellos quieren y tienen la meta
la meta final, no nos confundamos, el gobierno que tenemos actualmente es de cambiar el régimen que actualmente que tenemos. Entonces, con lo cual, ya empezaron detonando las bases del Estado democrático, pero nada más entrar, y ya lo tenía muy claro el socio de Sánchez, del presidente del gobierno, ya lo tenía, pero lo dijo: yo tengo unas necesidades básicas para poder ir contigo y que tú gobiernes. No nos olvidemos que es el gobierno de la democracia con menos votos, con menos escaños y con menos votos que ha podido sacar, es decir, y está gobernando ahí, porque tiene los socios que tiene y de la forma que lo tiene, y todos lo sabemos. Pues chico, pero blanco y en botella. La debilidad de este gobierno, que está claro por qué se produce, por ser una amalgama de partidos un tanto extraño, el apoyo de independentistas, de comunistas de Podemos o de extremistas de izquierdas. Yo prefiero llamarle extremistas de izquierdas, porque aunque yo no soy votante de Podemos, de Vox, perdón, no entiendo por qué los de Vox son de extrema derecha, porque entonces estos son de extrema izquierda, ¿no? Pero bueno, la extrema izquierda parece que no se nombra nunca, porque si lo nombras te conviertes automáticamente en fascista. Bueno, yo no soy votante de Vox, ni me considero fascista, pero a cada uno le ponemos en su sitio, ¿no? Estaba claro que iba a ser un gobierno débil, que iba a ser un gobierno con tensiones internas, pero claro, en el poco tiempo que llevamos, hemos traspasado líneas rojas que no se habían traspasado en toda nuestra democracia. Y cada vez vamos rebasando más y más, sí, claro, hasta el punto de que ya quedan amortizadas las anteriores. Nos olvidamos, vamos aumentando nuestro umbral de tolerancia. Esto es una dormidera. Ante cada nuevo escándalo. Nos narcotiza y entonces ya, escándalo tras escándalo, ya no sabemos cuál fue el primero ni cuál va a ser el siguiente. Y ya llega un momento, bueno, ocurre un poco como cuando estábamos en plena vorágine de la lucha contra ETA, ¿no? Llegaba un momento en que había días que un atentado con muertos ya casi no era noticia. Claro, casi no se daban los telediarios. Y con esta pandemia te recuerdo que había días, cuando hemos ido descendiendo en el número de víctimas, pues de repente un día teníamos 500 y al otro día 498 y decíamos... Buena noticia. Buena noticia, tenemos 2 menos. Claro, pues ahora hemos pasado de esa fase a la fase de decir, pues han aparecido 2.000 muertos más. Fíjese, anda, hoy no ha habido muertos. Bueno, y para el señor que sale todos los días en el telediario, que yo no lo veo, porque ya es que me sube la bilirrubina y se me pone tal. Es decir, pero sale todos los días, no, pues hoy no hay, pues hoy estas cifras, mire usted, o sea, pero usted no tiene armas para poder, y lo has dicho tú en otros programas, don Javier, es decir, de poder y métodos para cuantificar los fallecidos, pero si con que te vayas al Instituto de Estadística lo tienes, y otras muchas herramientas. Luego echaremos un vistazo al recuento de fallecidos y veremos los números distintos que dan 3 versiones oficiales, las 3 dependientes del gobierno, 3 números distintos cada uno de ellos. Si luego añades las de las comunidades autónomas ya es otra distinta. Y si añades recuentos privados ya ni te digo. Claro, y bueno, a este respecto ayer escuchaba a un señor del gobierno decir, esto también ocurre en otros países, pues como si eso fuera arreglarse el problema. Es decir, a mí que no sepamos contar me parece dramático. Pero simplemente hacer una observación. Sabéis, creo, y lo digo personalmente y como profesional del derecho, creo que el que tengamos 3 cifras diferentes de fallecidos no deja de ser una argucia para derivar la responsabilidad, la posible responsabilidad de lo que les puede venir. Es decir, porque en esa base, pues, es decir, date cuenta que en España solo se juzgan hechos probados. Ya puede ser, porque... Y claro, y al no tener claramente, decir, no, es que mire usted, es que a mí la Comunidad Autónoma de Madrid me dijo que tantos, y es que yo, Pepito, me dijo que cuántos. No, claro, pero luego para enjuiciar cada caso concreto del fallecimiento se necesitan datos concretos, datos objetivos porque y que estén acreditados. El letrado que hoy volvía la actividad a los juzgados, hoy se recuperaba mucha actividad en los juzgados. Estamos a pleno rendimiento. Y justamente hoy hemos conocido, por ejemplo, que ya hay una sentencia condenatoria contra Sanidad de Aragón. El gobierno socialista de Javier Lambán es el primero en resultar condenado por una sentencia judicial por no haber dotado de material de protección a sus sanitarios, motivo por el cual muchos de ellos se infectaron y algunos murieron. Que se preparen todas las administraciones, claro, que esto no es más que una parte, la falta de material sanitario y de protección para los sanitarios. Los gobiernos pueden ser responsables. Vamos a ver qué gobiernos. Mascarillas defectuosas, test insuficientes y que no funcionan, cosas por el estilo. Va a haber muchas querellas. Los abogados vais a tener mucho trabajo. Sí, no, ya lo estamos teniendo, Javier.
Y mientras tanto, ya les decimos, el gobierno ¿qué hace? Subirnos los impuestos, preparar la mayor subida de impuestos de la historia, porque quiere incrementar en 80.000 millones de euros adicionales al año para enfrentarse a la situación en la que nos encontramos de reconstrucción. Lo hace cuando nuestro entramado económico está más débil que nunca, cuando nuestros empresarios, muchos se han arruinado, autónomos, pequeños emprendedores, comerciantes, cuando peor lo están pasando, en vez de tomar medidas para incentivar la concentración, incentivar la creación de puestos de trabajo, incentivar la creación de empresas, incentivar el talento de gente que pueda tener ideas nuevas, no, hace justamente lo contrario, freírles a impuestos. Y el gobierno, mientras tanto, no se reduce en absoluto, no se aprieta el cinturón. No solo eso, sino que sigue enchufando a dedo y creando puestos ad hoc. Hoy hemos conocido que Iñaki Carnicero, el amigo del alma de Pedro Sánchez, el amigo que jugaba en la infancia con él, que jugaban juntos al baloncesto, le ha creado el presidente del gobierno un puesto ad hoc para él en el Ministerio de Transportes con un sueldito de 90.000 euros al año, un puesto que no existía. Y son ya 25 los de libre designación que se han creado. Una pequeña pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.
¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que crea y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbiolina Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbiolina Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días, si prefieres, te quedes en casa y lo adquieras directamente en su web, parafarmaciamundonatural.es, o llamando al teléfono 91-446-0000. Así que ya lo sabes, quédate en casa con Symbiolina Megaflora, que es de Mundo Natural. Mientras a los ciudadanos nos exprime a impuestos, Pedro Sánchez genera más gasto, creando nuevos puestos para enchufar a sus amigos. Según publica ABC, el Ministerio de Transportes ha creado una nueva Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura para colocar a José Ignacio Carnicero, el mejor amigo de Pedro Sánchez desde que jugaban juntos al baloncesto. El sueldo será de unos 90.000 euros anuales. Atrás quedan las promesas que hizo Sánchez en Orihuela en 2017, cuando aseguraba que primaría la meritocracia y acabaría con el enchufismo. La factura extra de altos cargos de Pedro Sánchez es la más alta de la historia, con 25 direcciones generales y organismos autónomos de nueva creación y libre designación, con un gasto extra de más de 2 millones de euros en sueldos. Seguridad social aparte, por supuesto, para colocar a dedo a personas ajenas a la administración. La amistad de Iñaki Carnicero y Pedro Sánchez queda patente en este vídeo que nos ofrece ABC. Conozco a Pedro desde que tenía 9 años. De pequeño era un tío tímido, pero a la vez muy seguro de sí mismo, ¿no? Siempre ha tenido muchísimo afán de superación. Empecé a jugar aquí en el Estudiantes y él enseguida, poco después, demostró su interés en comenzar a jugar al baloncesto, ¿no? Y es un amigo que siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado, ¿no? Los que realmente te ponen en tu sitio. Dicen, cuidado que eres humano, que no te creas nada. Mis padres, mi mujer, mi hermano y este amigo que vamos a conocer. ¿Qué pasa, Iñaki? ¿Qué tal? Hola, Iñaki, soy Ana Rosa. ¿Qué tal? Hola, Rosa, encantado. En menudo lío te he metido, ¿eh? Yo creo que es la figura que siempre nos ha tenido más unidos al grupo de amigos que seguimos siendo, que nos conocimos jugando en Estudiantes. Eso se llama liderazgo. También en la pandilla. De hecho, claro, cuando no nos podíamos imaginar que el chaval iba a llegar donde está, le dábamos en plan para meternos con él el líder, ¿no? Ah. No lo hemos pasado bien, pero tenemos que traerle a España, ¿eh? Pues sí, la verdad. Es que hay gente fantástica fuera de España que tiene que volver. Iñaki es uno de ellos, ¿no? No teníamos oportunidades, o sea, los arquitectos nos han dado de lleno a la casa. Es verdad. Yo creo que Pedro te echa mucho de menos. Sí, te echamos mucho de menos, sí. Un beso, Iñaki. Hasta luego, Iñaki. Gracias, tío. Hasta luego. Pues qué suerte tiene Iñaki de tener tanta amistad con el presidente del gobierno, que le crea un puesto a medida y además muy bien pagado. Jorge, así da gusto, ¿no? Bueno, yo creo que al final esto lo que demuestra es que todo lo que dicen es mentira. Que es los eslóganes con los que atacaban a Rajoy, ¿no? Que mentía. Madre mía, si hubiera que contar las mentiras de este gobierno... decía no que iba a acabar con las puertas giratorias, que iba a acabar con el enchufismo, que iba a primar la excelencia y capacidad de la gente. Y mira... A mí me gustaría resaltar algo importante para que la gente lo entendiese. El último puesto político de la Administración del Estado debería de ser, y lo es, el de subsecretario de Estado. Ahí debería de acabarse la política. Porque un director general es un técnico de la administración, debe ser un experto en la materia que lleva. Pero Jorge, necesitan tantos puestos de dirección general para colocar a gente del partido primero o a amigos después, claro, y los sueldos de director general pues están todavía muy bien limitados. Pero solo se aplica en un sentido, y me permito poneros unas cifras. He escuchado 90.000 euros, creo que has dicho, ¿no? Eso debe de ser un sueldo, no lo sé exactamente, pero entre 5.000 y 5.500 euros netos al mes. Correcto. Bueno, a nuestros oyentes les voy a dar cifras. Miren,
un soldado del ejército, de los que han estado limpiando las residencias, un soldadito de la UME, de los que ahora estamos todos muy agradecidos, cobra 1.026 euros. Pero un coronel del ejército cobra 2.773 aproximadamente. ¿Cobra 2.000? No o sea, lo sabía. No, me parece que solo se aplica el rasero positivo para unos y el negativo para otros. Claro, es decir, cuando normalmente, si encima el gobierno social comunista, lo que debería también es premiar también a los militares, ¿no? y a los puestos públicos, como alguien, no sé si ha referido don Javier antes, lógicamente premiar a los soldados, premiar a los bomberos, premiar a las fuerzas de orden público, es decir, que yo lo entendería, porque bueno, a ver, dentro de un gobierno socialista el reparto se supone de la riqueza debe ser ecuánime para todos, ¿no? Pero no, vemos que no pasa lo mismo, utilizan como acicate para sus programas electorales, claro, los que ya planchamos más de 40 y tantos años casi, pues ya vamos viendo, como hemos tenido referencia de otros gobiernos anteriores, que en todos los panfletos estos que nos dan y que nos venden y que salen en la publicidad cuando hay elecciones, pues claro, una de las cosas que marcan es que van a acabar con este tipo de cosas cuando luego no. Pero voy a una cosa que yo creo que es clara y creo que es innata en el ser humano, es decir, todos, cuando llegamos a determinados cargos o a determinados puestos, en función de los conocimientos que tengamos, es lógico que nos rodeemos, porque tiene su lógica, nos rodeemos de gente de tu confianza. Pero eso no significa que porque te rodees de gente de tu confianza, descuides que la persona a la que vayas a colocar en el puesto adecuado tenga los medios y tenga los conocimientos adquiridos para poderte, para poderte no dejarte mal a ti, es decir, porque date cuenta que tú colocas en un puesto, en una determinada administración pública, a un amigo, perfecto, si a lo mejor es una administración pública, digo, relacionada con la economía y es economista, pues fenomenal, o sea, tiene ahí las armas para poderse defender y tú quedas como un santo, aunque sea tu amigo, me da igual, o sea, si esto no lo veo mal. Ahora, amigo, lo que pasa es que cuando tú colocas a un mediocre, tú eres mediocre y colocas a alguien al lado, no puedes poner a alguien mejor que tú. Es decir, ya tienes ahí, que antes lo comentábamos, es decir, pues mira, ahí ya tienes el problema de que, claro, tú, si eres me da igual si filósofo o electricista o camionero, me da igual, y llegas hasta ser ministro, hombre, pues tener al lado gente de peso pesado, en cuestión de conocimientos, pues a lo mejor te puede poner la cara colorada muchas veces, cosa que esta gente trata de evitar. En gobiernos anteriores, digo, y creo que y es notorio, por supuesto, el nivel cultural, digo, académico que tenía la gente, salvando los que algún máster que hay por ahí que se han inventado, tienen bastante más capacidad, ¿sabes? Estos, pues bueno, pues tenemos un filósofo de ministro de Sanidad, como en otros gobiernos tiene un electricista del interior, o sea que el de la pata en la puerta. Pero sobre todo, Fernando, ¿dónde está el principio de libre competencia? Claro. ¿Con quién ha competido este señor para llegar a ese puesto? Con nadie. Uy, acabas de tocar un tema que ya rebasa todo esto. ¿Qué cualificación es exigible para ser político? Claro, pero cuando no compites con nadie se te puede exigir ninguna. Pero cuando compites, entonces lo tienes que demostrar. Para ser ministro no te piden ni unos estudios determinados, ni una titulación, ni un examen de ingreso. No te piden nada. Claro, esto vulnera los principios ya de la seriedad. Es decir, claro, esto es la única profesión en la que alguien peor cualificado puede estar al mando de todos los bien cualificados. Correcto. Yo esto no lo podría entender nadie, ni nunca. Es decir, Fernando, tú y yo dirigimos pequeñas empresas. Desde luego yo tengo claro que este tipo de personajes conmigo no estarían en una empresa. ¿Por qué? No, me voy a explicar, no es por una cuestión de ideología, sino porque creo que hay 100 millones más capacitados que ellos. Y yo lo que busco es al mejor capacitado. Y para eso hay que obedecer al principio de libre competencia, a la transparencia, no a la dedocracia. Claro, la dedocracia era algo, yo creo que abandonado ya. Ya, pero no, seguimos con ello. Pero le estás diciendo eso a un partido, a un gobierno que es social comunista, macho, es que no, eso no lo va a entender. Es decir, yo digo, entendería que, por ejemplo, que fuera la tecnocracia, es decir, que existiera una persona que sí tiene mayor cualificación, y de hecho ha tenido el gobierno popular, el gobierno del Partido Popular anterior, tuvo a más de un ministro que no eran afiliados al Partido Popular
y eran economista o era tal, pero es decir, con lo cual, bueno, pues si hay una persona que está capacitada o tiene o ha de alguna forma demostrado en su vida profesional que tiene la capacidad, por ejemplo, para administrar una gran empresa o una gran sociedad o un grupo de empresas, porque no lo va a poder hacer en un ministerio. Bueno, aunque no tenga el carnet del partido, aunque no sea afiliado al mismo partido, pero ejerce su cargo como tal, ¿no? Es decir, bueno, pues se podrá confundir o no, pero no le podrás achacar nunca nada de que no es economista o que no sabe hacer la U con un canuto. O sea, yo estoy seguro que si a mí me nombran, mañana eres tú o sois presidente del gobierno, jefe de la jefatura y tal, el gobierno y tal, y me nombras ministro de medicina, pues me harás a mí no, yo te lo agradeceré de verdad, de corazón, pero te diré, pues mira, yo prefiero quedarme donde estoy o irme a otro lado, porque es que una de dos, o tengo un equipo de médicos y de gente técnica, como tú bien has dicho, que rodee para que yo no te haga quedar a ti mal, o de lo contrario, renuncia al cargo. Yo renuncio al cargo, yo tengo decencia. En la Unión Europea, el único ministro de Sanidad que no es médico es el de España. El de España, en nuestro caso es filósofo. Pero es que en toda la Unión Europea, todos los ministros de Sanidad son médicos. Que es lo normal. Sí, parecería razonable. ¿Vale? Y pues hay médicos más especializados en la gestión de hospitales, una serie de cosas que pueden saber gestionar. Pero claro, parece razonable que conozca el sector, el ramo del que se ocupa. Pero claro, desde la política se defiende constantemente que un ministro no tiene por qué saber de su ministerio, técnicamente, porque es la cabeza visible, pero ¿cómo no va a saber si es el que firma las cosas, si es el que autoriza las cosas? Es decir, es que esto es absurdo. Yo tuve un gran maestro que me decía un día, dice, cuando tú llegas a un lugar, aludiendo a lo que decías, Fernando, casi te ves obligado a nombrar cargos por confianza, para hacerte con el control, para ponerlo a funcionar. Claro. Pero me decía, si en la segunda elección vuelves a utilizar la confianza y no la meritocracia, estás prostituyendo el sistema. Claro. Y esto es lo que se hace constantemente, es decir, esta nebulosa es la que permite que cualquiera pueda estar en cualquier puesto. Sí, es la de todo vale. Y casi siempre estas nebulosas son en beneficio de los peor capacitados, no de los mejor capacitados. Si no, estarían los mejores en estos Está claro que el gobierno que tenemos no es el mejor gobierno que podemos tener. No, está claro. Yo creo que es el más nefasto que hemos tenido hasta la fecha. Es un gobierno de gente mal preparada, de gente con poco sentido común y de gente que toma decisiones por intereses o personales o partidistas ideológicos, no por interés de la sociedad. Y Javier, cuidado, hay un argumento que se esgrime con bastante frecuencia, que es que no tenemos buenos políticos porque la política no está bien pagada. Oigan, señores, 90.000 euros es un buen sueldo en la empresa privada. O sea, que de eso de que no están bien pagados... Yo entiendo que hay banqueros que cobran varios millones de euros al año y que pueden entender que la política no está bien pagada, pero la mayoría de gente de la empresa privada que esté en los 90, 100.000, 120.000 euros son sueldos de ejecutivos importantes de empresas y se pueden pasar este tipo de sueldos. Sí, está claro. Y del Estado, pero aparte que es un dato objetivo, una empresa privada, pues en función de sus resultados, pues yo veo totalmente lícito que de su staff y de la dirección general o del Consejo de Administración se lleven pingües beneficios, digo, y que se lleven su buen sueldo. O sea, pero si es que se lo están ganando. O sea, ¿qué problema hay? Lo que pasa es que estos, pero es que estos van disfrazados. O sea, los que tenemos en el gobierno van disfrazaditos. Van disfrazaditos que van diciendo que el reparto para todos igualitario y tal, y luego en realidad lo que les gusta es vivir igual que los demás. O sea, y tener el acceso a los mismos puestos, a la empresa privada y a los 90.000 euritos de vellón que me llevo todos los años. Pero da igual la condición y el partido que tengas, da igual. Y eso, lo que no veo, lo que no entiendo es por qué sociológicamente no cala en la población a la hora de coger un voto y confiar en una o en otro. O sea, porque es que, claro, es que lo vemos todos. Lo vemos todos. Pero aquí hay mucha más ideología que sentido común a aplicar y lo podemos ver con la crisis más grave que tiene abierta el gobierno en estos momentos, al margen de lo que es la pandemia en sí, la lucha sanitaria y, por supuesto, económica de este país, que es esa gran purga política que ha llevado a cabo en la cúpula de la Guardia Civil, porque querían conocer detalles de la investigación que la Benemérita estaba realizando por orden judicial acerca de qué datos tenía el gobierno acerca de la peligrosidad de la pandemia
antes de que se celebrara la manifestación feminista del 8 de marzo. Una manifestación que el Gobierno no desconvocó, a pesar de que estaba advertido de los peligros de contagio que ello conllevaba. Bueno, pues vamos conociendo más datos. Resulta que el aparato mediático de la izquierda ha puesto la maquinaria de la propaganda en marcha para desprestigiar a la Guardia Civil, para decir que investigan mal, que hacen informes que son inventados, que ahora han cogido el vídeo que el otro día salió de Irene Montero diciendo que sabía que había miedo al contagio y lo utilizan como prueba. Pero es que, claro, resulta que el informe que ha presentado la Guardia Civil ante la jueza apunta muy directamente a Fernando Simón, al jefe de alarmas y alertas sanitarias de España, que por lo visto, según dice ese informe, ocultó información a las comunidades autónomas acerca del peligro de contagio, porque había una notificación de la Unión Europea que advertía de que tenían que evitar las grandes concentraciones humanas y por lo visto Fernando Simón lo ocultó. Eso es lo que dice ese informe de la Guardia Civil, que ahora todo el aparato mediático de la izquierda quiere desautorizar. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el
el salmón del Sella a la parrilla, las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frichuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.